Buenos días, queridos alumnos, ¿cómo están? Sé que están muy bien. Vamos a hacer el tema 2 y 3 el día de hoy y así la próxima semana hacemos el repaso. Bien, están poniendo su nombre, su apellido y el presente, me parece muy bien. Los felicito. Empezamos entonces con el siglo XVII, la Revolución Científica. Bien, como nosotros ya sabemos, la revolución científica no solamente se inicia pues el siglo XVII, eso ya viene desde el siglo XV, ¿no? Donde se alcanza un impulso notable gracias a la aparición definida de las matemáticas y los conocimientos de astronomía. Bien, estos descubrimientos de estas ciencias, ¿no? Contribuyen pues y modifican la percepción que se tenía acerca del mundo, ¿no? Acerca del planeta y todo lo demás. El tipo de las explicaciones que daban sobre él, ¿no? Eran pues basadas algunas en la religión y otros eran a través de métodos científicos, ¿no? Este nuevo conocimiento pues es la obra más grande de los hombres que estaban prácticamente aislados de la cultura oficial. La ciencia del siglo XVII, pues, se origina en Italia. En el campo artístico, en el siglo XVII también, encontramos la época de la influencia del barroco, ¿no? Que logra difundirse tanto en los países católicos como en los países protestantes. El barroco se plasmó en distintos ámbitos como en la pintura, la música, arquitectura, escultura y literatura. La difusión del conocimiento siguió siendo bastante elitista, en su mayoría en la población de los que eran analfabetos en los lugares rurales. Solo en la nobleza y en la élite accedían a una educación superior, donde sí destacaron las enseñanzas, sobre todo de los jesuitas. Bien, encontramos entonces la ciencia moderna. Siglo XVII es la época de los grandes inventos y de los mayores descubrimientos y avances en las ciencias modernas, ¿sí? En contraste con los tiempos medievales, que eran centrados en la fe y la religión. Los avances más significativos se dieron en las matemáticas, cuyos principios fueron aplicados en distintas ramas de las ciencias, como por ejemplo la física y la óptica, al igual que la mecánica. Este rápido avance fue posible en gran parte porque muchos de estos hombres mostraron intereses. Los reyes, nobles, ricos y burgueses de Europa eran los que apoyaban estos avances. El objetivo fue impulsar la investigación científica y los inventos tecnológicos. ¿Para qué? Para conseguir el progreso de sus estados. Entonces, fue Inglaterra y Francia donde dieron la mayor parte de invenciones y descubrimientos. Esta situación era un contraste con España, que se había quedado rezagada. Muy bien, vamos a ver representaciones del mundo científico. ¿Quiénes son los que representan al mundo científico entonces, no? Encontramos a Giordano Bruno, que a partir de 1548 a 1600, ¿no? Dominico italiano, elabora una filosofía de ascendencia platónica, con rasgos esotéricos. Plantea la infinitud del cosmos y postula la teoría panteísta: Dios no tiene una existencia separada del universo, sino que es inminentemente a él. La Inquisición, ¿no?, que en esos tiempos estaba pues en boga, lo condena a la hoguera, porque dice que él era un hombre que hablaba cosas del demonio, ¿no? Que eso no era verdad. O sea, negaron estos conocimientos, ¿no?, y estas tesis. Bien, continuamos entonces, encontramos a Galileo Galilei de 1564 a 1642. Galileo pues es un astrónomo y físico italiano, pionero de la mecánica moderna. En el año 1609 crea el anteojo ocular divergente, que procedió al telescopio reflector de Newton de 1671.
Dicho anteojo permitía ver imágenes aumentadas de objetos lejanos. Galileo fue procesado también por la Inquisición en 1633 y se le dijo que sus afirmaciones no debía de decirlas a nadie bajo la amenaza de morir en la hoguera. La leyenda dice que Galileo murmuró la frase «Epur si mov», sin embargo se mueve, refiriéndose al movimiento de la Tierra en torno al Sol. Miren ustedes. Así tenemos también a René Descartes, 1596 a 1650, filósofo y matemático francés, que usó los principios matemáticos para el estudio de la naturaleza. La columna vertebral de su método fue la duda metódica. Propuso dejar de lado toda aquella información que provenía de los sentidos para dar paso exclusivamente a la razón. Él pensaba y razonaba, ¿no? Bien, sus principales obras fueron El discurso del método en 1637 y Meditaciones metafísicas en 1641. Descartes fue uno de los creadores de la geometría analítica. Miren ustedes. La frase célebre de Descartes, encontramos que él tuvo una frase célebre, la cual dijo, pienso, luego existo. Entonces colocaba la razón por encima de los sentimientos. De acuerdo a esto, no existe en la medida que emplea la razón. Bien, continuamos entonces con Blas Pascal, 1623-1662. Fue un matemático físico, filósofo cristiano y escritor de nacionalidad francesa. Sus contribuciones a las matemáticas y a las ciencias naturales incluyen el diseño y construcción de calculadoras matemáticas, aportes a la teoría de la probabilidad, investigaciones sobre los fluidos y aclaración de conceptos tales como la presión y el vacío. Interesante. Muy bien. Isaac Newton. Encontramos a Newton en 1642 a 1729. Matemático, físico y astrónomo inglés. Formuló la ley de gravitación universal, para lo que aplicó los pasos del método científico, el cual era observación, interpretación mediante la razón, formulación de una ley matemática y la comprobación de la misma. Un avance más. A partir de la observación de la caída de una manzana en su jardín, planteó que existía una fuerza magnética que atraía a todos los cuerpos hacia abajo, sin excepción. Estudió, entre otras cosas, la reflexión de la luz y el calor. Creó asimismo un telescopio reflector. Bien, entre sus principales aportes a la ciencia podemos encontrar la fórmula de las 3 leyes de la dinámica o la ley de Newton. También estableció las leyes de la cinemática, elaboró la teoría corpuscular de la luz, desarrollo del cálculo diferencial e integral, descubrió la ley de gravitación universal, grandes aportes que se utilizan el día de hoy. Bien, acá también tenemos, ¿no?, ojo a Isaac Newton. La madre de Newton era viuda cuando éste nació. A los 3 años volvió a casarse la señora y lo dejó al cuidado de su abuela. Newton ingresó a Cambridge a los 19 años. Tras 7 años con una interrupción de 2 años por una peste que asoló la región, ya ejercía de profesor en la misma universidad. Al principio era reticente a divulgar sus investigaciones por temor a las críticas, lo que cambió a partir del éxito de sus principios en 1687. Interesante la vida de Newton. Johannes Kepler, en 1571 a 1630, astrónomo y matemático alemán.
Fue figura clave en el desarrollo científico de la Edad Moderna, fundamentalmente conocido por sus leyes sobre el movimiento de los planetas y su órbita alrededor del Sol. Planetas en su órbita alrededor del Sol. Fue colaborador del científico Tycho Brahe, a quien sustituyó como matemático imperial de Rodolfo II. Sus famosas 3 leyes sobre los movimientos de los planetas fueron publicadas en su obra Astronomia Nova en 1609. Acá debajo tenemos una regla de inventos y avances con cada uno de sus inventores, ¿sí? Muy bien. Continuamos entonces con la retroalimentación, ¿ya? ¿En qué países europeos se dieron la mayor parte de invenciones y descubrimientos científicos? Tenemos a Italia, tenemos a Francia, a Inglaterra y Alemania. Fueron 4 países. Italia, Francia, Alemania, Inglaterra, ¿ya? Bien, número 2. ¿En qué ramas de la ciencia se aplicaron los nuevos inventos y teorías científicas? Definitivamente en filosofía, matemática, física y astronomía. Muy bien. ¿Cuáles fueron los principales aportes de Isaac Newton a la ciencia moderna? Bueno, la ley cinemática, la teoría crepuscular de la luz, la ley de gravitación y el cálculo diferencial e integral. Grandes aportes. 4. ¿Cuáles son los pasos del método científico usado por Isaac Newton? Observación, interpretación mediante la razón, comparación y conclusión. Muy bueno. Acá relacione adecuadamente los siguientes enunciados. Tienen la regla al otro lado y lo pueden hacer facilito. Muy bien. Continuamos entonces trabajando en clase, ¿no? ¿A quién se le atribuye la invención del telescopio en el siglo XVII? A Johannes Lippershey, ¿no? ¿En qué ciudad y país se inventa el telescopio? En Middelburg, Inglaterra. ¿En qué radica la importancia de la invención del telescopio? Radica en que se pueden ver muy de cerca cosas que están sumamente alejadas de nuestra vista, ¿no? Continuamos. Completa los espacios en blanco con las características que corresponden al desarrollo de la ciencia del siglo XVII. En la edad de la historia tenemos Edad Moderna, siglo XV. Revolución científica, representantes Galileo, Newton, Torricelli, Pascal y Descartes. Al lado de enfrente, países, Francia, Italia y Alemania. Falta Inglaterra, ¿ya? La teoría científica se aplica en las ciencias de los movimientos de los planetas, la ley de gravitación y el discurso del método. Perfecto. Ahora sí. Verificación del aprendizaje. El astrónomo y físico italiano pionero de la mecánica moderna, 1609, crea el anteojo ocular divergente. Nos referimos a Galileo Galilei. Sus principales obras fueron El discurso del método y Meditaciones metafísicas, René Descartes. La ciencia moderna alcanzó un impulso notable en el siglo XVII, pero ya saben que se inicia en el siglo XV. Bien, en el ámbito artístico del siglo XVII ha sido la época del barroco. La frase célebre de Descartes, pienso, luego existo. 6. En Inglaterra y Francia se dieron la mayor parte de invenciones y descubrimientos en el siglo XVII. Letra C. 7. Fue colaborador del científico Tycho Brahe, a quien sustituyó como matemático imperial de Rodolfo II, J. Kepler. 8. De origen inglés, formuló la ley de gravitación universal. Asimismo, estableció leyes de la cinemática y elaboró la teoría corpuscular de la luz, Isaac Newton. ¿Cuál de los siguientes enunciados, dice la número 9, es correcto? En realidad, la mayoría son correctos, pero el más correcto es el de Giordano Bruno, que fue condenado a la hoguera por la Santa Inquisición. ¿Ya? Bueno, entonces, si tenemos acá, podríamos decir que son todas realmente, ¿ya? La respuesta correcta sería la letra B. Todas son correctas.
10. Señale la alternativa que no establece una relación correcta entre un personaje del siglo XVII y su correspondiente contribución científica. La letra C, Kepler, ley de los gases. ¿Ya? Eso no es. Muy bien. Continuamos entonces con la primera revolución industrial, ¿no? Que tiene unas características bastante notables, como por ejemplo el crecimiento demográfico, ¿sí? Crecimiento demográfico, ¿sí? También tiene la transformaciones agrícolas, ¿sí? Que eran en Gran Bretaña, ¿no? Se van transformando paulatinamente la explotación y propiedad de la tierra. Esto a su vez permite que los propietarios puedan disponer libremente de sus tierras. Las mejores técnicas, interés por innovación de mecanizar el desarrollo más rápido, ¿no? Para reducir los costos y ampliar los mercados, ¿no? Las innovaciones se empezarán a ver en la industria textil. Poco a poco las maquinarias se extendieron a los sectores mineros, metalúrgicos y agrícolas. Finalmente fue la máquina de vapor la que permitió abandonar la dependencia y las limitaciones de las fuentes de energía tradicionales. Bien, el sistema fabril. La mecanización del proceso productivo transformó las formas de trabajo. Las nuevas fuentes de energía hidráulica y el vapor obligan pues a concentrar los operativos y las maquinarias en el establecimiento, que fueron bastante grandes para hacer rentables los gastos de energía. Muy bien, después de las características pasamos al desarrollo. El desarrollo fue la industria del algodón, ¿no? Considerado el primer pilar de la revolución industrial. La lana fue reemplazada por el algodón. Esto se explica por varias razones. Primeramente, por la abundancia, la producción americana de Egipto, de la India, llegó a ser enorme, ¿no? El costo es una materia prima barata y podía satisfacer la demanda que necesitaba de esto. La industrialización fue la industria textil, donde se aplican las primeras innovaciones técnicas mecanizadas en el trabajo. Fueron las máquinas de hilar y tejer las que dieron el nacimiento al sistema fabril. Asimismo tenemos la industria siderúrgica. El uso del carbón como combustible, por ser más barato y más abundante en poseer mayor potencia calorífica, superando a la madera, que era el combustible casi exclusivo, pero era demasiado caro. Nace entonces la industria siderúrgica. El hierro se convierte en un elemento imprescindible para esta industria. Por si acaso, acá en el Perú vendía carbón, ¿ya? Por si acaso. Industria del transporte. El progreso en el transporte fue decisivo. Cuando el vapor se convierte en fuente de energía, enseguida se trató de aprovechar para el transporte. Fue Stephenson quien inventó la locomotora, naciendo así el ferrocarril, utilizado inicialmente solamente en las minas. Los ferrocarriles de vapor se convierten rápidamente en el eje de mercado interior y permiten el aumento considerable de la rapidez y la capacidad de los transportes. En el mar, los barcos a vapor terminan desplazando a los veleros y su repercusión en otros sectores industriales fue menos intensa que los ferrocarriles. Muy bien. La difusión se da en Gran Bretaña, ¿no? Que es considerado el taller del mundo, porque allí es donde nacen las primeras pautas para este comercio, ¿no? Luego se va a trasladar a los demás países. Francia pues fue lento debido a lo siguiente: su posibilidad demográfica, o sea, su potencial poblacional se debilitó. Su agricultura no tuvo cambios que perduraran en la estructura feudal, el cambio de propiedades y la transformación técnica. También fue la falta de carbón y la imposibilidad del uso del hierro, ¿no? Entonces, eso no hizo que avanzara Francia. Alemania, en cambio, la falta de unificación política marcó las diferencias entre el este y el oeste de Alemania, así como entre el norte y el sur. En Alemania se utilizaron capitales franceses y belgas y técnicos ingleses.
el Zollverein, Unión Aduanera, y la red ferroviaria fue un paso decisivo. Los estados del sur, Baviera, Wittenberg, Baden y Hesse-Darmstadt, retrasaron el desarrollo inicial de Alemania. Estados Unidos tuvo 3 obstáculos: dominio económico de la antigua metrópoli, escasez de mano de obra y ausencia de vías de comunicación. Consecuencias de todo esto: nace el capitalismo industrial y se firma el papel de la burguesía. Concentración fabril, que se origina el proletariado industrial, nueva clase social, se inicia el proceso de concentración urbana de las poblaciones. Se da un considerable aumento en la producción de manufactura, lo cual motiva una lucha por conseguir nuevos mercados. Aparecen planteamientos políticos como el socialismo utópico, que intentaba solucionar los conflictos sociales creados por la sociedad industrial. Bien, acá tenemos una relación de los inventores y sus inventos. Jethro Tull, sembradora mecánica, ustedes lo van a leer, es de 1701 hasta 1844, con Samuel Morse, que inventa el telégrafo. Muy bien, vamos a la retroalimentación después de ver, ¿no? Muy bien, la retroalimentación. Después de ver esta línea de tiempo, ¿no?, que siempre nos explica y nos aclara cosas, ¿ya? Muy bien. Escribe 2 características de la primera revolución industrial: transformación agrícola y crecimiento demográfico. Esas serían las características importantes. Número 2, ¿durante qué siglo se desarrolla la primera revolución industrial? A partir del siglo XVIII, ¿no? Nacen 2 consecuencias de la primera revolución industrial. Nace el capitalismo, se reafirma la burguesía y se da el proceso de concentración urbana. Nace el proletariado también, ¿ya? Muy bien. 4. Mencione 4 inventos pertenecientes a la primera revolución industrial. Transformación del algodón. Aparece el hierro, que se hace imprescindible, el vapor, fuente de energía, y el carbón, que era justamente el que ayudaba a esto. El gran aporte de James Watts. Nace en Escocia en 1736. Aprendió el oficio de fabricante de instrumentos en la Universidad de Glasgow. Allí, en el 1763, inicia su perfeccionamiento a la máquina creada por Newcomen en 1712, incorporando una cámara separada para condensar el vapor. En 1769 patentó esa innovación y sentó las bases de su aplicación a la industria. ¡Qué maravilla, realmente! ¡Qué maravilla! Acá tenemos el crecimiento demográfico, una lectura muy interesante de las cuales yo ya saqué las respuestas, ¿ya? Bien, responde a relación, trabajando en clase, relacione ambas columnas, dice el número 1. Yo ya lo relacioné, ¿ya? A ver, lanzada volante, entonces es John Kay. Máquina de vapor es, máquina de vapor, James Watts. Locomotora, Stephenson. Telar mecánico es Carter Wright, ¿ya? Ahí está, D, A, B, C, E. Esa es la relación del número 1. El número 2 es la lectura que ustedes van a hacer. Yo ya les tengo las respuestas, así es que les digo. La número 1. ¿Qué países experimentaron un gran crecimiento poblacional durante el siglo XVIII? Países europeos, especialmente Inglaterra. ¿Qué relación existe entre el crecimiento demográfico y la revolución industrial? Gran relación, por la producción y por el trabajo. ¿Qué tipo de industria crees tú que instalaron en las ciudades europeas en el siglo XVIII? Textiles, maquinarias, por la materia prima. Muy bien, verificando el aprendizaje. País considerado como el taller del mundo y pionera de la industrialización, Gran Bretaña, Inglaterra.
Las principales fuentes de energía de la primera revolución industrial fueron carbón y vapor de agua. El spinning jenny permitió que un obrero pueda manejar 120 hilos a la vez. Dicho invento es obra ¿de quién? De John Hargreaves. James Watt inventó la máquina de vapor. El factor social que impulsó el desarrollo de la primera revolución industrial fue las mejoras técnicas que aumentaron la producción agrícola. Bien. También podría ser el ascenso a la burguesía por el poder del Estado inglés, pero no, es esa, ¿ya? Bien, la letra B. Nueva clase social que aparece con la revolución industrial, el proletariado. Letra B. Fue una de las consecuencias de la primera revolución industrial, considerable aumento de la producción de manufacturas y la búsqueda de nuevos mercados. Letra E. 8. En los inicios de la revolución industrial se obtuvieron los primeros logros en textilería. En el transcurso del proceso histórico de la revolución industrial en el siglo XVIII, las principales innovaciones tecnológicas estuvieron representadas por la máquina de hilar y tejer. Pregunta número 10. La primera revolución industrial que se desarrolló en Inglaterra sobre la base de la energía a vapor impulsó las exportaciones peruanas de carbón. ¿Ya? Muy bien. Con eso hemos terminado, hemos culminado entonces el tema 2 y 3. Prepárense y la otra semana hacemos repaso solo de preguntas para el examen. Se me cuidan bastante y bendiciones, queridos alumnos, ¿ya?